Bueno, acá estamos nuevamente en Atardecidos, una tarde realmente lindísima. Venimos hablando de distintos temas y ahora vamos a contarles algo vamos a hablar con un integrante de esta asociación llamada Transhuman, que desarrolla proyectos y herramientas pedagógicas con el objetivo de poner en valor las culturas nativas y la conservación del medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar, implementar proyectos educativos creando materiales, juegos didácticos con el fin de descubrir y valorar culturas, ¿sí? Así que son algunas de las cositas que estamos mencionando porque vamos a hablar con Luis Acuña, que es integrante de esta ONG Asociación Transhuman. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación y estamos acá muy contentos de participar. Bueno, nosotros queríamos conocer un poco cómo vienen trabajando ustedes y qué es específicamente el material que difunden, ¿no? A partir de los objetivos que se han trazado que tiene que ver con las culturas nativas, con el medio ambiente. Bueno, te cuento, Transhuman nace en Francia, un proyecto que es una agencia de viajes que hace turismo responsable y se involucra en las culturas a donde se viaja, ¿no es cierto? Y además de eso, la gente que viaja dona un porcentaje de ese viaje, del pago, hacia una ONG. Qué bien. Ahí estaría la ONG donde trabajamos, que es Transhumantes, y con esa financiación hacemos juegos, hemos hecho talleres, un montón de cosas, pero bueno, ahora justamente nos hemos medio dedicado más a los juegos lúdicos. Entonces, bueno, hemos hecho un primer proyecto que varios estudiantes de la carrera de arqueología, de historia, sí. Conocimos a esta ONG en un proyecto en Barrancas, en Maipú, en el 2014, 2013, por Sí. esos años. Y bueno, con esos proyectos, al conocernos, nos copamos y bueno, como que empezamos a trabajar en conjunto y nos enganchamos y bueno, somos parte ahora de la ONG. Bueno, y en ese proyecto de Barrancas sí. hicimos el primer mazo de cartas, a verlo, que ahí se puede llegar a ver, sí. que es sobre las culturas Las familias prehispánicas huarpes de Mendoza, Ajá. que serían las familias huarpes. El juego es un estilo de juego que también es francés, que se llama el de las 7 familias, que hay que recolectar 7 familias. Cada familia está integrada por una temática y un color. Por ejemplo, esta es una carta guía de la familia de la fauna. Cada familia tiene 6 cartas que hay que recolectar. Y en ese juego vamos a conocer la fauna del lugar, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno. Por ejemplo, el piche, conocido tal vez más universalmente como el armadillo. Sí. Pero regionalmente acá en Mendoza es el piche. El piche, sí. Entonces, está bueno porque volvemos al regionalismo, ¿no? Cómo se debería nombrar la familia de acá en Mendoza. Bueno, y hay varios más, ¿no es cierto? Estos son los dibujos de Matías Davirón, sí. El artista que nos ayudó a hacer estas cartas, llamas, vizcachas, etcétera. Bueno, y temáticas hay un montón. Están las floras, algarrobo, amaranto, quinoa, etcétera. Y en las cartas van hablando de las propiedades o alguna característica que tiene cada una de esas imágenes, ¿no? Exacto, cada carta, por ejemplo acá el algarrobo, tiene el uso que se le daba, la cultura huarpe al algarrobo, que era fundamental. Claro. En la dieta. Entonces, bueno, te va explicando. Es un juego muy, muy lindo, se van preguntando, los movimientos es en base a eso, a preguntar, es memoria, porque hay que acordarse a quién le pidió tal carta, quién estaba buscando tal familia, entonces se arma la estrategia. Y no se vale mentir, si vos tenés esa carta, la tenés que dar. Tenés que entregarla, claro. Claro, qué bueno porque está esto de tener
datos que tienen que ver con una cultura, con una región, y me parece que está bueno, incluso el ejemplo que dabas del armadillo o piche, como se lo conoce acá, porque con esto de los medios de comunicación tan globales, uno ve, por ejemplo, se me ocurre pensar National Geographic y te dicen el armadillo habita tal región de Latinoamérica, y en realidad te quedás con el tema del armadillo, que incluso es una influencia muy importante en los chicos cuando ven algún programa de televisión, y no se quedan con el regionalismo que es el piche, ¿no? Exacto, exacto. Esa es un poco la razón de ser de estos juegos, ¿no? Me parece. Lo interesante que tienen, que es volver mediante el juego a hablar sobre la regionalidad de cada lugar. Claro. Yo ahora te expliqué la de las cartas Warpes, porque, bueno, realmente somos de acá de Mendoza, entonces Claro. nos relacionamos mucho más con esto. Pero también hemos hecho, por ejemplo, las incas. ¡Qué lindo! Y ya son palabras, es un nivel 2 por así decirlo, Va para superando nosotros. los niveles. Porque de repente estamos hablando casi otro idioma, ya podemos hablar de la organización territorial inca, Qué lindo entonces ya tienen que hablar de un Contisuyu, un Tahuantinsuyu, o no sé, un Capacñán. Qué lindo. Son otras temáticas que también son muy interesantes, y bueno, también tiene lo lindo de hacer proyectos en un lugar también, porque bueno, las cartas incas, por ejemplo, una compañera, Daniela Guevara, hizo un intercambio estudiando en la UNCUYO, un intercambio de movilidad a Lima, Sí. y con gente de Perú idearon estas cartas. Qué bueno. Fueron partícipes, y no sé, la dibujante Selva también hace los dibujitos de las cartas incas, Qué lindo. que son diferentes, o sea, como que se busca también la participación de las personas del lugar donde se están haciendo las cartas, la cultura inca idea. en Perú. Entonces, bueno, la idea es esa, como centrarnos en involucrarnos también en el lugar donde estamos trabajando. Sería muy fácil para nosotros decir, bueno, ahora queremos hacer unas cartas aztecas, Sí. mexicas, y lo hacemos, porque hoy en día la información que tenemos en internet o la misma facultad, claro. podemos hacerlas, pero la idea es que por algún contacto, por responsabilidad, o sea, como tener una comunicación más fluida y que con alguien desde de la el otro lado estén partícipes. Claro, que está bueno eso de que llevas la iniciativa, se copan y de una se arma. Digo, obviamente todo tiene un proceso, un tiempo, pero digo, está bueno que surja el interés por hacer estos mazos de cartas. ¿Cuántas cartas tienen los mazos? Digo, ¿varía según la zona, la cantidad de cartas? El juego, como es un formato, tiene la misma cantidad de cartas, porque son 7 familias, de 6 cartas cada familia. Sí. Tenés una carta guía, que era esta que te mostraba, que esta siempre está en la mesa para poder guiarse, y 2 cartas con las instrucciones del juego y los créditos. ¿Quiénes somos? Qué bueno, me encantó. La razón de ser de la ONG, etcétera, etcétera. Me encantó. Luis, ¿y cómo podemos hacer, digo, si queremos conseguir estos juegos? ¿Dónde podemos consultar? ¿Tienen sitio web, redes sociales? Digo, porque el que está viendo esta nota, el que la puede ver después, seguramente va a decir, bueno, yo quiero, porque además tengo ganas de conocer, entrar en esto de la creatividad que significa armar un juego nuevo, ver cómo es. Digo, a mí se me ocurren un montón de interrogantes que me llevan a querer comprar o a querer adquirir ese juego. Qué bueno, me alegro. Sí, mira, nosotros tenemos Instagram, Facebook, y lo buscan como Transhumantes en español. Sí. La idea es, la ONG tiene origen de Francia, sí. Por bueno, temas burocráticos y cuestiones que con el tiempo la queremos nacionalizar, pero como ONG nos pueden buscar como Transhumantes o Transhumans en francés, sí. Que los puede llevar a la empresa de viaje, pero ahí también se van publicando todo lo que vamos haciendo. Sí. Pero Transhumantes sería lo ideal por Facebook, por Instagram, y ahí se contactan con nosotros y podemos ahí comunicarnos y acercarle las cartas. Si no, también hay puntos de venta fijos como el almacén andante, por ejemplo, o algunas librerías donde también hay puestos de venta, digamos.
Buenísimo eso, saber que hay librerías que tienen puestos de ventas. ¿Se arman así como juntadas donde van y juegan estos juegos? Digo, se me ocurre pensar, digo, ¿se generan movidas así o en algún momento lo tienen pensado hacer? Sí, de hecho, ahora nos hemos largado un poco más a un público abierto, Claro. pero siempre nos hemos involucrado en colegios, Qué lindo. hemos hecho campeonatos con premios y todo, pero en los colegios. Uh-huh. Después nos han invitado a noches de juegos, donde se pueden jugar y bueno, hemos explicado. Como que también hemos entrado a un mundo que yo por lo menos para mí era desconocido, que es el de los juegos de mesa, ¿no es cierto? Que claro. Son en Mendoza y en Argentina y bueno, y en el mundo, ¿no? Es una movida muy, muy grande y muy linda, sí. Entretenida, y eso, se puede aprender un montón de cosas. Qué lindo eso. Nos relacionamos de otra manera, con gente tal vez desconocida, que capaz que hasta no tenemos el mismo idioma, pero mediante el juego despertamos otro lenguaje. Sí. Y eso es lo más interesante. Me parece Hemos participado en los institutos nacionales de juego, bueno. Por gente que nos ha invitado, porque bueno, les ha gustado el proyecto, porque también están en la misma de esto de los juegos y bueno, a mí por lo menos me ha abierto un mundito bastante divertido, pues sobre todo, y entretenido, interesante. ¿Qué dicen los chicos? Digo, porque ustedes decían, si bien ahora están más abiertos al público, iban a las escuelas o estaban en ese ámbito. ¿Qué dicen los chicos cuando ven esto? Porque digo, el juego de mesa es algo que las familias en general trata de poder utilizarlo, ni hablar en estos tiempos de pandemia donde estuvimos mucho tiempo encerrados y apelábamos a los juegos de mesa. Pero los chicos específicamente, ¿qué les dicen cuando se encuentran con esto que para ellos es nuevo? Y de todo, o sea, en realidad, no sé, en el proyecto de Barranca era muy gracioso porque, bueno, hacíamos todas las escuelitas de Barrancas ahí en Maipú, jugábamos, pero en donde habíamos hecho el proyecto, veían, a ver, acá, por ejemplo, la Casa Pozo, sí. Y nosotros habíamos simulado una Casa Pozo en el colegio. Entonces era, la Casa Pozo que está acá, decían. Entonces como que es muy interesante porque de repente saben lo que hay, pero ahora lo bajan un poco a la información, uh-huh. a cómo es el nombre tal vez, por qué se nombra de piche y no armadillo. Despierta curiosidad también, ¿no? Sí. Qué lindo eso. Sí. Qué lindo eso porque realmente, como cuando leíamos del proyecto, hablábamos de este objetivo que tiene que ver el hacer el aporte cultural, esto de reencontrarnos también con las raíces. Me parece que está muy bueno que ustedes ese objetivo que se lo han trazado lo están cumpliendo y está bueno para nosotros hacer esa nota porque de pronto aquel que no lo sabía, ahora lo conoce y hasta va a decir, bueno, me pongo en contacto con ustedes porque quiero el mazo de cartas. Esa sería la idea y lo mejor para nosotros también, ¿no? Que pueda pasar eso. Ojalá que sea así y bueno, también tenemos muchos proyectos, no es solo las cartas. Ya estamos a punto de cerrar las maletas pedagógicas. ¿Cómo sería eso? Que son extensiones del juego de cartas, de hecho viene con un juego de cartas, pero cada información se extiende un poquito más, entonces, por ejemplo, del algarrobo que hablábamos, hay un recetario de algarrobo, ¡qué bueno! Un poco del uso histórico que se le ha dado a la planta de algarrobo, como revalorizarlo hoy en día el algarrobo, viendo que ha sido el árbol tal vez más poblado de Mendoza y hoy en día casi no lo vemos. Uh-huh. Salvo en algunas reservas o en algunos lugares más alejados. Entonces, bueno, cómo ir a un museo, es como que la maleta pedagógica es muy interesante para mí, en el sentido de que no solo puede servir para el colegio, sino que también en las casas. Claro. O sea que, por ejemplo, como decías ahora en pandemia, estar con tu hijo, con tu hija y poder jugar y a la vez aprender, que justamente sobre culturas originarias no hay mucha información, no. Uh-huh. Ni en los colegios, ni en el general, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco resignificarlas y el juego es un instrumento y una herramienta bastante linda. También teníamos ideas de ampliar las familias, obviamente,
y hacer otro juego sobre la revalorización del agua, con toda Qué bueno eso. la lucha por la recuperación de la 7722 y varios, bueno, en eso estamos, ¿viste? Pero bueno, también la pandemia ha sido, bueno, para todos, ¿no? Una cuestión de parar un poco la pelota y organizarse de otra manera. Tal cual, tal cual. Realmente nos encantó el proyecto, Luis, y ojalá puedan seguir creciendo y sobre todo que puedan seguir teniendo gente que está interesada en conocerlos más, en conocer sus productos y seguir sumando de esa manera a lo que ustedes están haciendo ahí en Transhuman. Así que nosotros estamos felices de hacerle la nota y vamos a chusmear obviamente en las redes sociales. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Nos sirve un montón a nosotros también porque, bueno, es la única manera de difundir también, ¿no? Sin duda, por eso lo destacaba. Bueno, Luis, un abrazo grande para vos y ojalá podamos en algún momento tener acá el juego de cartas con nosotros y jugar con ustedes. Ojalá, los esperamos para jugar un poquito. Aunque sea, sí, por supuesto, y sobre todo aprender, que es lo importante. Será hasta cualquier momento. Buenísimo. Un abrazo grande para ustedes. Gracias por la invitación. Ahí veíamos a Luis Acuña, integrante de la ONG Asociación Transhumans. Recuerden, Transhumantes en Instagram, en las redes sociales, pueden encontrarse con esto, que es un proyecto realmente muy lindo y vale la pena por ahí meterse, poder conseguir los mazos de carta que tienen y apoyar la iniciativa que realmente es muy valiosa. Momento de ir a la pausa, enseguida volvemos ya con el último bloque de Atardecidos. Recuerden que las notas destacadas del programa están en www.unidiversidad.com.ar.